Buenas tardes chicos de cuantitativa. Hoy vamos a avanzar en la parte de soluciones y cálculo de errores para que la próxima semana ustedes den su examen de primer parcial. Si hablamos de soluciones, ¿hablamos de qué? De las concentraciones, porcentaje en peso, molaridad, normalidad y molalidad. ¿Qué significa? Porcentaje en peso, masa de soluto, masa de solución por 100, molaridad, por definición, moles de soluto sobre litro de solución, normalidad, moles equivalentes sobre litro y molalidad, moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces directo voy a colocar yo kilogramo de agua, porque ya sabemos que el kilogramo de agua es el solvente. El agua es nuestro solvente. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de moles de soluto, moles equivalentes o moles de soluto, que es lo mismo? Calculamos, por decir, me dicen 25 gramos de un compuesto, que es lo que hago siempre acá, un mol para hacer nuestro factor de conversión, y abajo colocamos nuestro peso molecular, que en este caso, ¿cuánto es? 58 gramos. Gramos con gramos se van y tenemos el número de moles. Ya tenemos los moles. El volumen, si me dan en mililitros o litros o centímetros cúbicos, tengo que llevar primero al litro. Que decimos que un litro es 1000 centímetros cúbicos, se me van, y en este caso me tendría que salir 0,3 litros. Reemplazamos los litros, tenemos molaridad, normalidad y molalidad, siempre que los gramos de agua llevemos a qué unidades, a kilogramos. Acá tenemos masa de soluto más masa de solución, porcentaje en peso. Además, el anterior semestre ustedes han llevado esta formulita, 10 por densidad por el porcentaje sobre su peso molecular, 10 por densidad por el porcentaje también sobre su peso, en este caso el peso equivalente. Entonces, ¿cuándo utilizamos estas dos formulitas? Necesariamente cuando nosotros conocemos que, basta que conozcamos su densidad y el porcentaje en peso. En ese caso utilizamos directo esas dos fórmulas. Nos olvidamos de los conceptos porque ya nos da directo en unidades de mol por litro. Mientras que si hablamos de equilibrio iónico, hablamos de pH, que nuestra formulita es logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, el pOH menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. Además sabemos por definición que pH más pOH es igual a 14. Si conozco pH, con esta formulita calculamos pOH. Si conozco pOH, con esta formulita calculamos el pH, inversa, ¿no? Y cuando hablamos de ácidos monocróticos, hablamos de la constante de acidez, que en este caso hemos utilizado directo concentración de iones hidrógeno elevado al cuadrado sobre su concentración del ácido. ¿Y cuál es la concentración del ácido? En este caso, la molaridad. Pero si hablamos de una base, Kb dice que es igual a concentración de iones oxidrilo elevado al cuadrado sobre también su molaridad. ¿Por qué utilizamos esta de acá? Ya no hacemos la disociación, nada. El por qué generalmente hablamos de ácidos débiles que tienen constantes muy pequeñas y que al hacer esa relación no influye en el resultado.
Pues por eso utilizamos directo Ka, concentración de iones hidrógeno, al cuadrado sobre la molaridad, Kb de la base, OH al cuadrado sobre su molaridad. Mientras que el grado de disociación tendría que ser concentración de iones hidrógeno elevado, no es elevado al cuadrado sobre la molaridad por cuánto, por 100. Y si hablamos de, este es para un ácido, si hablamos de base, en vez de iones hidrógeno, que vendrán iones oxidrilo. Entonces, este formulario, ustedes lo pueden tener para su examen, pueden utilizar estos formularios, estas formulitas, para poder calcular. Lo único que yo les recomiendo es que interpreten siempre primero, interpreten su enunciado, después se acuerdan de sus conceptos básicos, para calcular cuál de estos vamos a utilizar o esto de acá, y luego aplicar los datos. Aplicar los datos. Este es un resumen general de la parte de soluciones y equilibrio iónico, que esto ya lo hemos hecho, ya saben ustedes bien, lo hemos hecho en análisis cualitativo, también han hecho en inorgánica, todo esto de soluciones, todo esto de pH, pOH, Ka y Kb. Lo que voy a decir un ejemplo más claro es de cálculo de errores, ¿sí? Ese es un resumen general de toda la parte de soluciones y equilibrio iónico que ustedes necesitan. Entonces, cuando hablamos de cálculo de errores, hablamos primero de la media aritmética, que viene a ser la sumatoria de xi sobre n, que significa el primer dato más el segundo dato más el tercer dato, así todos los datos, y dividimos entre el número de datos, en este caso 7, y dividimos entre ese número de datos. Mientras que si calculamos la mediana, es el 1 más el 2 dividido entre 2, cuando tenemos un número par de datos, y si tenemos un número impar de datos, directo tomamos el número central, que en este caso me da el valor de la mediana. Después de esto les he explicado ¿qué se llama? Precisión y exactitud. Hemos hecho cuando tenemos tiro al blanco, por decir ahí así, ¿sí? Cuando es preciso, cuando yo lance los dardos y me caigan, por decir, casi solo en un solo lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Precisiones, no sé si está bien escrito. Entonces, todos. Cuando hay exactitud, cuando estos datos estén directo en el blanco. Ahí es exactitud. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo los datos, por decir en este caso, que mis datos estén uno por acá, el otro por acá, el otro por acá, el otro por acá y uno por ahí? Lo estamos inventando. Si mis datos que yo he lanzado, los dardos, hago llegar ahí, no es exacto y tampoco es preciso. Ninguno de los dos, porque todos están dispersos. Preciso cuando están cerca acá, al blanco, a la muestra problema, y precisión cuando todos están casi en un mismo lado. No todos así dispersos, ¿sí? Entonces, en esta forma hablamos de precisión y exactitud. Ahora sí hago un ejemplo para poder
resolver los cálculos, ¿sí? Voy a hacer unos cálculos acá, donde ustedes me van a interpretar y van a hacer todo su problemita. Me dicen, el ejemplo generalmente es de esta forma. Dice discutir los parámetros de precisión y exactitud si tenemos un patrón. Si tenemos un patrón estándar de cuánto, vamos a poner de 0,555 más menos 0.01 con 10 décimas o mil milésimas. Y me dicen que los datos son los siguientes. Yo digo acá 0,55, 0,056, 0,054, 0,050, 0,052, 0, no son dos ceros, es un cero nomás. 0, 0, 0, y 0, 0,53, 0,502, 0,55 y por último 0,54. Tenemos esos datos. Acá es 54 y acá es 50 y este viene a ser el 52 para que no se confunda. Entonces, si me fijo, el número de datos que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Con esos datos, lo primero que hago es calcular yo mi media aritmética. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que hago es sumar todo y dividir entre 9. Es decir, 0,55 más 0.56 más 54 más 0.50 más 0.52 más 0.53 más 0.52 más 0.55 más 0.54 igual, divido entre 9. Si divido entre 9 me sale 0, no, este está mal, no puede ser así. 0,55 más 0.56 más 0.54 más 0.50 más 0.52 más 0.53 más 0.55 y más 0.54 igual, ahora sí, divido entre 9 y dice que mi valor de mi media aritmética es 0,53. Si me fijo para calcular mi media aritmética, ustedes hacen su cálculo después, es decir, para calcular la media, yo voy a ordenar, a mi forma de ordenar, digo 1, ¿cuántos son? 9, ¿no? 4 tengo que tener, 1, 2, 3, 4. Mayores 1, 2, 3 y 4. Media aritmética en este caso es 0,54. Esa sería, perdón, mi mediana. A ver, 1, 2, 3, 4 menores, 1, 2, 3, 4 mayores, 5, listo. Esa sería mi mediana. ¿Cómo hago la discusión? Ya les dije, ustedes hacen su sistema de coordenadas. Este punto de acá, el primer punto, es el valor que me están dando. ¿Cuánto dice? 0,55. Hago un cuadrito ahí, otro cuadro acá, otro cuadro, un cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Entonces a este lado voy aumentando. Acá sería 0,56, 0,57,
58. Siempre estoy partiendo de este primer dato. Y este otro lado tendría que disminuir. 0,54, 0,53 y 0,52. ¿Qué es lo que hago acá? Hago mi círculo. Hago mi círculo del primero. Hago el círculo del segundo. Hago mi círculo del tercero y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo único que hacemos acá es ubicar dónde está la media aritmética y dónde está mi mediana. Ahí dice 0,53. Ahí está la mediana. ¿Qué pueden decir de la media aritmética? 0,53. La media aritmética en este caso no es exacto. Vamos a ver si es preciso, no es exacto. Y dice que mi mediana es 0,54. Ahí está el otro valor. 0,54 ha dado en la misma línea donde está mi patrón. Ahí mismo, sí, casi en el mismo círculo. Entonces este valor puede ser preciso como también puede ser, ¿qué? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en ambos en este caso? Como ambos están más o menos cerca de este, puede ser que ambos en este caso sean, ¿qué? Precisos. De esa forma tenemos que determinar. Pero ¿qué hubiera pasado si este valor hubiera sido un poco más a este lado? Porque acá era 0,53i. Esto es 0,53i. Hubiera estado por este lado. Justo si ustedes toman el otro decimal más, les va a dar ahí. Entonces, en este caso sí, yo puedo decir que ambos son precisos, pero no son exactos. Si mis dos valores hubieran estado por este lado y por este lado, ahí sí recién digo yo que estos valores son ¿qué? Son exactos. Vuelvo a recalcar. Lo primero que hago es sumar todos los valores. Con ese dato saco mi media aritmética. Ordeno de menor a mayor o de mayor a menor, que es lo mismo, y me fijo, como son 9 datos, tomo el número central. En este caso, el número central, el del medio, es 0,54. Entonces, por eso hemos tomado que mi mediana va a ser 0,54. Me fijo el valor de este patrón. Patrón dice 0,55 más o menos 0,01. Entonces, acá tendría que aumentar este 0,01. Así tenía que ser. Aumento de 0,55 a 0,56, 57, 58 y este otro lo voy disminuyendo. Y hago mis círculos. Ubico estos dos valores, que en este caso este es de acá, y digo como están cerca a mi patrón, cerca a este valor, ambos están cerca, no están dentro de este parámetro. Si bien está dentro del primer círculo, directo decimos que son exactos. Están cerca, entonces, ¿qué es lo que decimos ahí? Que estos valores son precisos, pero no son exactos porque no están dentro de nuestro círculo. Entonces, con estos datos, el resumen que les he dado de soluciones y la parte teórica que ustedes tienen que estudiar de análisis cualitativo es identificar las sustancias por el olor, color, sabor, y después quanti es cuantificar, cantidad, porcentaje, rendimiento de una reacción es la cantidad, esa es la diferencia entre quali y quanti. Con este resumen, yo creo que la próxima semana van a tener un buen examen, ¿sí? O sea que con esto no creo que tengan más duda, con esto se van a reforzar más, ¿sí? Ok, chicos, ahora sí, a estudiar en la plataforma ya está su resumen de esto y del archivo de los ejercicios. Nos vemos.